tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de la TI para ti. Mi nombre es Karina Sánchez y me da muchísimo gusto verlos por acá conectados. Vamos a ir viendo cómo se van conectando para este nuevo programa. Quiero compartirles, en lo que se empieza a conectar todas las personas, cómo surge la idea de la TI para ti. Como tal, bueno, yo soy especialista en Business Intelligence. A lo largo de 11 años he trabajado en diferentes implementaciones de tecnología, pero realmente a partir de hace como más o menos 5 años me empecé a interesar en los temas del desarrollo personal. Si bien es cierto, me di cuenta de que cuando yo estaba combinando tanto la parte de mis conocimientos técnicos como de estas habilidades, pues realmente tenía posibilidades que en un inicio no hubiera pensado. Entonces, pues llegué a la conclusión, y creo que muchos de ustedes lo entenderán, que como tal, a veces el reto durante las implementaciones de tecnología no es solo aprender la tecnología, no es solo ponerla en marcha, sino también las personas que están alrededor de estos proyectos, porque al final, pues, somos personas quienes trabajamos para poner en marcha las tecnologías. Entonces, por ello, me interesé mucho en estos temas y mi idea es compartirte parte del conocimiento que he adquirido, porque soy súper creyente que cuando compartimos el conocimiento que tenemos, pues realmente podemos tenerlo, hacerlo nuestro y sobre todo generar pues un conocimiento mayor, lo que algunas personas llaman como sabiduría, y esto pues realmente me encanta y por eso estamos el día de hoy aquí. Así que, como tal, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper bueno para empezar con todo este tema del desarrollo humano. Yo creo que en los últimos meses, años, más o menos, como tal, hemos escuchado de un concepto de habilidades blandas o también conocidas como soft skills. Si te metes a redes sociales, si te metes incluso a buscar un trabajo, dentro de ahí te van a pedir ciertas habilidades, es decir, no nada más técnicas, sino también algunas habilidades para el cómo te vas a ir desarrollando, cómo te vas a desenvolver dentro de ese trabajo que tú estás buscando. Entonces, por eso vamos a empezar este primer programa con el tema de las habilidades blandas, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar, o sea, primero para definir qué son las habilidades blandas. Entonces, podemos definir como tal que son, como tal, la combinación de habilidades, tanto sociales, de comunicación, de nuestra misma forma de ser, que van a permitirnos, como tal, ser capaces de relacionarnos y comunicarnos de una manera efectiva con las personas. Entonces, pues ya desde ahí estamos viendo que son una serie de habilidades que nos van a lograr objetivos dentro de lo que estemos realizando, ¿no? Hay muchas mencionadas como tal, pero el día de hoy quiero hablarte de 5 que yo considero así las más relevantes para iniciar en este mundo de conocimiento del desarrollo personal. Entonces, dentro de estas habilidades blandas, tenemos una que yo la voy a poner en número 1 porque creo que eso va a detonar un montón de cosas. Esta habilidad es la habilidad de comunicación. Cuando nosotros pensamos que estamos como tal en una era digital, pues realmente la tecnología nos permite el día de hoy comunicarnos pues de una manera impresionante. O sea, puedo estar yo aquí en Ciudad de México y del otro lado del mundo pueden estarme escuchando, ¿no? A través de la tecnología. Pero creo que también cuando hablamos del tema de comunicación, yo les voy a hacer una pregunta así súper sencilla y bueno, quiero saber qué pensarían al respecto, ¿no? Porque cuando hablamos de la comunicación, pues tendríamos que pensar en un concepto súper básico, ¿no? ¿Ustedes se han puesto a pensar o les ha pasado la idea por la cabeza de cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Sí hay diferencias, ¿no? A lo mejor si no tenemos un contexto acerca de esto, podríamos pensar que son palabras sinónimas, pero la realidad es que no, son conceptos totalmente diferentes, porque cuando hacemos mención de como tal oír,
Estamos hablando acerca de la habilidad biológica que tenemos para recibir como tal los sonidos, ¿vale? Para percibirlos. Pero cuando hablamos de la escucha, entonces ya no hablamos solo de esa habilidad biológica, sino que como tal también estamos hablando de la capacidad de comprender e interpretar eso que estamos escuchando. Y cuando hablamos de interpretar, entonces aquí ya se está mezclando algo adicional, que es lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso cuando hablamos de las habilidades de comunicación, requerimos tener una base que a lo mejor cuando estábamos estudiando, seguramente en la primaria, en la secundaria, a algún maestro se le debe haber ocurrido hablar del ciclo de comunicación. ¿Vale? Si no lo recuerdas, no te preocupes. Lo que te puedo decir y con lo que quiero que te quedes es que como tal, en este ciclo hay 3 elementos súper básicos, que es el emisor, el mensaje y el receptor. ¿Qué es el emisor? Pues, por ejemplo, podría ser yo en este momento que te estoy compartiendo cierta información. ¿Cuál sería el mensaje? Pues sería justo, o sea, lo que yo te estoy comunicando, y el receptor serías tú. Seguramente en nuestros conocimientos, cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, nos dijeron que la persona principal de este ciclo de comunicación era el emisor. Es decir, era mi chamba como tal, comunicarte las cosas para que tú te quedaras con ese mensaje. Pero resulta ser que si hablamos de comunicación efectiva, entonces yo como tal, es cierto, yo voy a emitir el mensaje, pero realmente la persona más importante en este punto va a ser el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor tiene que interpretar, y ahí lo que sería interesante para hacer este ciclo de comunicación efectiva sería que ambos nos aseguráramos de que entendiéramos el mismo mensaje. Si nosotros, por ejemplo, hemos estado en redes sociales, seguramente hemos visto una imagen donde están 2 personas y observan la figura de un número 6. ¿Qué sucede? De un lado se ve como un 6, pero del otro lado se ve como un 9. Entonces, como tal ahí, o sea, no es que una persona esté como tal entendiéndolo mal, sino que está haciendo una interpretación diferente. Entonces, ¿qué hay que asegurarnos en este caso? Pues realmente que ambos estemos interpretando lo mismo, ¿vale? Entonces, parte de estas habilidades de comunicación parten de este fundamento del ciclo de comunicación, ¿vale? Como tal, si pudiéramos tomar nota de algunas consideraciones que fueran importantes dentro de estas habilidades de comunicación, pues, ¿qué podríamos considerar? Yo creo que primero tendríamos que considerar la forma de expresarnos, ¿no? O sea, de qué manera decimos las cosas, inclusive el tono de voz. Se me ocurre que, por ejemplo, estamos en un ámbito laboral y de pronto nos hacen una petición, y si yo respondo, sí, cuenta conmigo, sí, lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, digo, sí, lo voy a hacer? Ajá. Entonces, como tal, pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero no, o sea, ya están influyendo otros factores, tanto en la forma en que lo estoy diciendo, como inclusive mi corporalidad, porque resulta que esos puntos también son importantes para tener una comunicación efectiva. Entonces, lo que requerimos considerar nosotros es la forma en que lo vamos a estar expresando, y nuestra corporalidad. También va a hablar mucho de nosotros. Entonces, hay que tener cuidado, porque si yo quiero decir algo en positivo, como lo que yo les mencionaba, sí, cuenta conmigo, versus sí, cuenta conmigo, pues entonces la interpretación de la otra persona, por supuesto, va a ser totalmente diferente a lo que yo espero, ¿no? Entonces, por eso luego surgen malos entendidos, interpretaciones diferentes. Entonces, hay que cuidar esos puntos, ¿vale? Finalmente, yo creo que cuando nos estamos comunicando a través de diversas tecnologías, también hay que considerar algo que es súper básico, los signos de puntuación. ¿A quién no le ha pasado que manda un mensaje vía WhatsApp
y la otra persona entiende algo totalmente diferente. Es como cuando jugábamos en la primaria la onda del teléfono descompuesto. Yo decía algo, pero ya la última persona entendía algo totalmente diferente. Entonces, los signos de puntuación pareciera que es algo que ya está fuera de moda, pero no, realmente nos ayudan a comprender el cómo estamos nosotros comunicándonos, que la idea, o sea, las personas sí las puedan entender de la manera que nosotros esperamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí, eso es lo que nosotros deberíamos de tener considerado cuando hablamos de esta habilidad de comunicación, ¿vale? Dentro de las habilidades blandas, también hay otra mencionada últimamente y que se ha vuelto muy popular, que es algo que se llama gestión emocional o inteligencia emocional. ¿A qué te suena? Quiero empezar con esta cifra que me pareció súper interesante. Resulta que en una revista decían que como tal tenemos 6,000 pensamientos al día y resulta que el 95% de esos pensamientos son los mismos del día anterior. O sea, ya desde ahí tenemos sobrecargada nuestra mente con muchísimas ideas, ¿cierto? Y pues somos personas, entonces al final, pues cada uno de estos pensamientos detona en nosotros diferentes emociones. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros no tenemos una gestión emocional adecuada? Pues va a ser que siempre vamos a tener actitudes de tal manera que vamos a tener unas ideas fijas, ya vamos a responder casi en automático a ciertas situaciones, vamos a seguir incluso hasta patrones, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de la inteligencia emocional, esto, pues como tal, nos va a permitir que nosotros procesemos de una manera diferente y por supuesto que como ya lo vimos en el punto adicional, pues que estemos comunicándonos de una manera efectiva. Me gustó una frase que creo que también engloba un punto muy importante del tema de la gestión emocional, que dice, no es el estrés el que nos hace caer, es cómo respondemos a las situaciones de estrés. Quiero ponerte un ejemplo. Si tú has trabajado en ámbito tecnológico o trabajas, seguramente en algún momento has tenido algo que llamamos el pase a producción. Para las personas que no lo sepan, cuando nosotros estamos trabajando y desarrollando cosas, el pase, valga la redundancia, para que nuestros clientes finales hagan uso de lo que desarrollamos, es justamente el pase a producción. Entonces, en ese momento tenemos un tiempo súper definido para hacerlo y tuvimos que pasar por un montón de filtros para llegar a ese punto. Entonces, ¿por qué hablo de este ejemplo en la gestión emocional? Porque en ese momento va a ser una situación de estrés súper fuerte. Entonces, en ese momento vamos a reaccionar de diferentes maneras. Entonces, regresando a esta parte de la gestión emocional, también nosotros hemos seguramente escuchado que cuando buscamos un trabajo, pues te dicen que tengas manejo de estrés, que puedas trabajar bajo presión. ¿Y por qué? Pues justamente por este tipo de situaciones. Entonces, como tal, la gestión emocional, si nosotros pudiéramos tener algunos puntos como para empezar a investigar al respecto, pues, ¿qué requerimos primero? Autoconocimiento. O sea, yo debo de saber cómo reacciono a ciertas cuestiones para, por supuesto, tomar acción y no quedarme solamente, como lo mencionábamos al inicio, a seguir respondiendo de la misma manera, sino a ser versátil y poder ir actuando conforme a las situaciones. Ya después hay algunas técnicas, y si has escuchado la palabra mindfulness, pues son unas técnicas de respiración que a lo mejor dices, pero eso de verdad me va a ayudar. Sí, aunque no lo creas, te va a ayudar. Porque lo que sucede cuando respiramos es que oxigenamos nuestro cerebro y eso nos va a permitir que las ideas fluyan de una manera diferente. Si te mantienes en esa situación de estrés, vas a seguir pensando de la misma manera. Entonces, sí es válido que puedas salirte, tomarte unos minutos y respirar. La verdad es que sí te va a ayudar bastante. Así que entonces, siguiendo con nuestra línea de habilidades blandas, hay una que está muy a la par de la gestión emocional, que es la gestión de conflictos.
Resulta que aquí también me encontré con una estadística súper buena que dice que en una jornada laboral típica, es decir, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, regularmente dedicamos al menos 3 horas para lidiar con algún tipo de conflicto. Entonces, 3 horas, o sea, pareciera que sí es una cifra importante si tenemos un montón de actividades que hacer. Entonces, yo te diría como tal que cuando hablamos de la gestión de conflictos, quisiera que hiciéramos referencia a una frase que parece trillada, pero es muy cierta. Cada cabeza es un mundo. Entonces, como tal, cuando nosotros tenemos un conflicto, pues tenemos que considerar que la otra persona va a pensar diferente y también va a defender su punto. Pero ¿de qué manera nosotros podemos ir aterrizando ese conflicto? Pues primero en encontrar el origen del conflicto, ¿no? O sea, saber por qué estamos en una disyuntiva y también mantener un punto de mediación. Es decir, como tal, que podamos permitir que la otra persona también exprese el por qué está pensando. Si nosotros que hemos trabajado en el ámbito tecnológico o en cualquier ámbito laboral, de pronto somos muy buenos en lo que hacemos y por eso a veces como que decimos, pero yo creo que es así, ¿no? Pero resulta que el punto de la otra persona también es válido. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que abrirnos a que podamos justo visualizar la posición de la otra persona y con base en ello podamos llegar a generar un acuerdo. Entonces, para cerrar este punto de la gestión de conflictos, me gustaría cerrar con la palabra de, bueno, con la frase, todo personal, todo laboral, nada personal. Sorry. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces justo, o sea, hay veces en las situaciones de estrés que vamos a sacar como toda nuestra parte compleja, desafiante, pero al final del día es bajo la presión del trabajo, bajo ese estrés. Entonces, defendamos nuestro punto, busquemos la manera de solventarlos y démonos cuenta que cuando salimos de ese entorno laboral o familiar, pues al final podemos seguir teniendo una relación sana, ¿no? Entonces no nos cerremos como tal. Hay un concepto, ¿no? De otra habilidad blanda que es la resiliencia. Todo esto ha surgido y creo que ha tomado mayor auge por el tema de la pandemia. Rápidamente, ¿qué vamos a ver en este punto? Me gustaría que se quedaran con la idea de que como tal, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos, sobreponernos y adaptarnos frente a las adversidades para lograr, a pesar de todo este escenario, desarrollar competencias, es decir, que sacar cosas que nos favorezcan. Entonces, como tal, ¿qué necesitaríamos, ¿no? para ser resilientes? En ese sentido, nosotros podemos tener primero, regresamos un poco a la base, autoestima, ¿no? O sea, que también hace referencia a nuestro autoconocimiento, ¿no? Creo que cuando estamos en una situación de estrés, que creo que todos la hemos vivido y creo que se han agudizado cañón en la pandemia, pues al final del día vamos a tener, sí, días difíciles, pero al final del día requerimos reponernos y levantarnos. Entonces, nuestra autoestima nos va a permitir justo llegar a ese punto, a podernos levantar. Que también es importante que consideremos dentro de esta resiliencia nuestra introspección. Es decir, bueno, ya sucedió, ¿qué puedo aprender de eso? O sea, no me puedo quedar todo el tiempo pensando solo en lo que estuvo mal, el que no me gustó, el cómo me sentí. No, sino después de cierto tiempo, porque también se vale estar en eso, después llegar a esta introspección y decir, bueno, a partir de esto, ¿qué aprendo? ¿Qué me deja para que en otro escenario no vuelva a vivirlo de la misma manera? Entonces, este punto de la introspección va a ser así súper importante. Inclusive aquí yo mencionaría la parte del feedback. Si nosotros trabajamos con un equipo de personas y hay una situación que nos afectó a todos, estaría súper bueno que nos abriéramos a conocer los puntos de vista de las otras personas. O sea, estaría bueno el saber cómo lo enfrentaron, cómo lo sintieron, porque al final del día, a veces estamos padeciendo lo mismo y creo que ya no se siente tan mal el saber que hay otras personas que se pudieron sobreponer a eso, ¿no? Y inclusive creo que eso nos da como la pauta a saber que después de un día súper lluvioso va a salir el sol, ¿no?
Entonces, otro punto importante, ¿no? Dentro de esta resiliencia, pues es la independencia. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando hay una corriente que solo habla de cosas negativas, ¿no? De que solo focaliza todo lo que está mal, si nos vamos en esa corriente, pues, o sea, nos vamos a seguir en esa dinámica. Entonces, lo que requerimos es como tal sacarle provecho, ¿no? O sea, hacer las cosas diferente. Por eso también viene ahí un concepto, si hemos escuchado la parte de ser disruptivo, o sea, que es justo romper esquemas, ¿no? Entonces, por eso la parte de la independencia, inclusive de la creatividad, pues para nosotros va a ser un punto muy importante para poder convertirnos en personas resilientes. Y esto que nos va a conllevar, pues a tener relaciones diferentes, ¿no? O sea, al final podemos tener muchos escenarios, pero si sabemos sobreponernos, pues nos vamos a relacionar de una manera diferente. Entonces, esos son los puntos que me gustaría que te quedaras con el tema de la resiliencia. Finalmente, dentro de las habilidades que están mencionadas y supervaloradas ahora cuando generas una búsqueda de trabajo, es, por supuesto, el servicio al cliente. ¿Qué sucede? Pues al final todos trabajamos para dar el servicio o un producto a una persona. Entonces, para esto me gustaría también compartirte 2 estadísticas que me parecieron súper importantes. Y en esta revista, lo que decía este artículo es que 86% de los consumidores dejan de hacer negocios con una empresa por una mala experiencia del cliente. En contraparte, el 78% de los clientes recomiendan una marca después de un buen servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final del día lo que estamos haciendo como tal, pues sí es importante, ¿no? O sea, todas nuestras acciones van a ser súper importantes en el cómo vamos a estar atendiendo a nuestro cliente. Por eso muchas de las empresas consideran como tal invertir en el capital más importante que son las personas, porque al final la atención que le den a los clientes, pues van a dar la imagen de esa empresa, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta para lo que tiene que ver con servicio al cliente. Y lo primero que recomiendan es hablar el lenguaje del cliente. Y esto no quiere decir que a todo le vayas diciendo que sí, que siempre requieras estar de acuerdo con él. No, pero que sí entiendas sus necesidades y que siempre busques la manera de brindarles soluciones ad hoc a esas necesidades que él te plantea, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos, no sé, vendiendo proyectos, de pronto decimos, oye, te voy a vender esta tecnología porque está súper buena y no sé qué, pero a veces las necesidades son totalmente diferentes. A lo mejor sí, la tecnología es súper buena, es lo último del mercado, pero hay que considerar primero lo que está necesitando el cliente, porque de lo contrario podemos dejarle a lo mejor un superauto y al final solo requería andar en bicicleta, ¿no? Entonces, es por eso que requerimos hablar como tal el lenguaje del cliente. Para cerrar con esto de las habilidades blandas, seguramente te preguntarás, bueno, ¿y cómo me ayudarán las habilidades blandas para lograr mis objetivos y para abrir como tal posibilidades nuevas para mí? Pues imagínate, hagamos una retrospectiva súper rápida. Si ya hablamos que al empezar a trabajar justo para desarrollar nuestras habilidades blandas, podemos decir que vamos a tener una comunicación asertiva, ¿no? Que vamos a manejar nuestras emociones de una manera diferente, funcional y que nos va a permitir estar también en tranquilidad y poder dar lo mejor de nosotros siempre. Y si somos capaces de resolver conflictos, tenemos capacidad de ser resilientes. Si trabajamos en medios tecnológicos, todos sabemos que el cambio va a ser constante, tanto de tecnologías como de lugares de trabajo, y al final requerimos adaptarnos. Entonces, todo esto es importante porque al final del día vamos a seguir trabajando con personas. Y si nosotros podemos desarrollar estas habilidades, pues nuestra forma de comunicarnos va a ser diferente. Inclusive van a vernos a lo mejor esos directivos de una manera diferente, porque de pronto decían, oye, tal vez esta persona es técnica súper buena en lo que hace,
pero no sabe comunicarse, ¿no? O se enoja muy rápido, entonces mejor la tenemos allí en una orillita, en una máquina, ¿no? Que no le habla a nadie, ¿no? Porque es súper bueno tecleando. Pero si yo tengo el interés de, pues a lo mejor tener una posición diferente, a lo mejor dirigir un equipo, a lo mejor inclusive incursionar en el tema de ventas, bueno, pues estas habilidades me van a permitir llegar a ese punto. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, pues se vienen resultados como esta parte, ¿no? Como parte del trabajo, como consecuencia de este desarrollo personal, ¿no? Entonces, por eso, si tú conoces a algún directivo y ves sus planes de capacitación, regularmente no son de cosas técnicas, regularmente son de liderazgo, de inteligencia emocional, de manejo del tiempo, de servicio al cliente. ¿Por qué? Pues porque justo eso le va a permitir pues entregar un servicio de una manera totalmente diferente. Así que como tal, es por eso que el día de hoy quería compartirte justo la importancia de las habilidades blandas y el por qué nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos e inclusive abrirnos puertas que no pensábamos. A lo mejor sí somos buenos, ¿no? Técnicamente en ciertas cosas, pero a lo mejor también podemos incursionar dirigiendo personas o vendiendo, no lo sabemos. Pero esto sí nos va a permitir llegar a esos puntos. Así que como tal, espero que esta información sea de valor para ti. Como tal, puedes consultar todas mis redes sociales, están apareciendo en pantalla. Vamos a estar compartiendo contenido porque creemos realmente que toda la parte que tiene que ver con el desarrollo personal realmente potencializa tanto nuestras relaciones laborales como personales, ¿vale? Así que para cualquier duda, contáctanos y te agradecemos el que te hayas tomado el tiempo y el interés de acompañarnos en este programa. La próxima semana vamos a tener a un invitado del ámbito de tecnología que nos va a estar compartiendo un tema muy interesante. Así que no te lo pierdas porque al final es muy interesante el saber cómo las personas del medio tecnológico, o sea, no son solo los que implementan, o sea, también tienen detrás muchas cosas, ¿no? Entonces, está bueno que tengamos este foro, pues, para poder compartir ese conocimiento. Así que bueno, pues estamos viéndonos. Recuerda que la cita es todos los miércoles a las 7 de la noche. Recuerda suscribirte a mi fanpage y comparte. Al final, esto de compartir conocimiento es lo que va a permitir que a lo mejor en algún día donde nos preguntemos de ciertas situaciones, ¿por qué no podemos salir? Bueno, a lo mejor esta información puede darnos luz y puede brindarnos la oportunidad de empezar a conocer otras posibilidades. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Bonita noche a todos.